asistiendo actualmente a la UPITA, clases presenciales. Sí. ¿Sí? Es que a mí me toca, según esto, la próxima semana, el día lunes. Pero no sé si sea para el grupo completo o fraccionado. Es que esa pira no la he visto. Está en alguna parte de la... Por favor, sí, te lo agradecería mucho. Sí, es que a mí me dijeron que yo tengo que presentarme hasta el día 2. Tengo un oficio para eso. Y lo que no sé es cómo va a ser actualmente si a partir del día 2, que corresponde 15 días y 15 días, es que a usted les tocaría el día 9, ¿no? El 9 empezar sus 15 días, ¿no? Bueno, pues a reserva de que ver cómo queda esto, yo me voy a presentar el día 2, ¿no? El día 2, si en el transcurso de esta semana se modifica alguna forma de hacer las clases presenciales, pues acataremos lo que digan. Pero si no, nos vemos el 2 y en el salón que está marcado, ¿no? Y ya de ahí vamos a discutir cómo seguimos el curso, mientras lo seguimos haciendo de manera presencial esta semana. Ya si tenemos que estar a partir del 9, pues el 9 empezamos. Pero si nos permiten el 2, pues el 2 hacemos eso, ¿no? Pero pues nos vamos poniendo de acuerdo, ¿no? Para que no quedemos alejados unos de los otros, sin entender. Como no he estado mucho tiempo en la UPITA, le quería preguntar, ¿en las clases, en los salones de clase es posible hacerla de manera mixta? ¿Hay manera de llevar mi computadora y hacer la presentación presencial y al mismo tiempo ir viendo de manera virtual? ¿Han tenido clases de ese tipo? Uh-huh. Bueno, entonces voy a estar pendiente de esa forma de ver clase, ¿no? Y así empezaríamos. Bueno, entonces, vamos a seguir con nuestro curso. Antes de vacaciones, el último día, empezamos lo que se llaman las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Y voy a dar un repaso muy rápido de las primeras ecuaciones para que sigamos, porque son importantes recordarlas para poder hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, nosotros habíamos hablado desde el principio del curso que la parte de la óptica, ¿sí? Se va dividiendo respecto a desarrollo de los fenómenos que se presentan y de la explicación que ellos mismos tienen. Y a partir de eso se van formando teorías, y entonces la primera de las teorías que vimos fue la de la óptica geométrica,
que plantea no plantea exactamente qué es la luz, sino se considera las formas fenomenológicas. Es algo que se propaga en línea recta y está sometida a determinadas leyes, que son la reflexión y la refracción. Cuando Sommerfeld, cuando Jung habla de un nuevo fenómeno ¿sí? que no se puede permitir por reflexión o refracción, ¿sí? Entonces, el fenómeno de difracción, muestra que la luz se comporta como un sistema que rigen las leyes del carácter ondulatorio. Y entonces, esta óptica ondulatoria que logra explicar lo que se llama la difracción es lo que se llama la óptica ondulatoria. Tanto en la geométrica como la ondulatoria, ¿sí? No se explica qué es lo que está oscilando, por ejemplo, o qué se está propagando, ¿sí? Entonces, es cuando viene la onda electromagnética y en la onda electromagnética añade el hecho que es una onda, ¿sí? Que se propaga, ¿sí? Por medio de variaciones de campo eléctrico y campo magnético, ¿sí? Y estas variaciones del campo eléctrico y campo magnético son lo que se conoce como las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces, antes la óptica electromagnética amplía el concepto de luz, lo amplía para la parte visible, la parte, ¿sí? De ondas infrarrojas, ultravioletas, ¿sí? Hasta llegar a las ondas rollas gamma y todos ellos. Y es una teoría que es mucho más extensiva. Y esta teoría permite explicar, ¿sí? De manera mucho más compleja, ¿sí? Fenómenos como la polarización, ¿sí? Y la magnetización que no explicaba la teoría ondulatoria, ¿no? ¿Sí? Cuando se presentan nuevos fenómenos, ¿sí? Como que no se podía explicar con la teoría electromagnética, como son los efectos del efecto fotoeléctrico, o que donde luz llega y golpea, digamos, a una materia específica, y esta luz puede arrancar electrones, como si fuese un choque entre dos materiales. Entonces, aquí comienza a formarse una idea de que la luz se puede presentar como onda y como partícula, ¿sí? Y además, después de algunos cálculos, algunos fenómenos no se pueden explicar pensando que la luz, ¿sí? Es un continuo, sino que la luz se presenta de manera de pequeñas fracciones llamadas fotones, y esto es lo que nos piensa y nos dice, ¿sí? Que son lo que se llama la óptica cuántica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a considerar principalmente las ondas, la parte electromagnética, ¿no? Entonces, regresando a la parte de una onda, ¿sí? Una onda electromagnética cumple las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces, ¿de dónde nacen las ecuaciones de Maxwell? ¿Sí? Las ecuaciones de Maxwell fueron descritas en 1865 por John Maxwell, que descubrió que la luz no solamente es una onda electromagnética, ¿sí? Es algo que oscila entre el campo eléctrico y electromagnético, y que para propagarse no necesita ningún medio material, ¿sí? Esta idea de Maxwell, ¿sí? la concretó en una descripción matemática no vectorial, ¿sí? Que eran 20 ecuaciones diferenciales donde se compilaban todos los efectos conocidos anteriormente por los efectos eléctricos y magnéticos. Y fundamentalmente lo que hace, ¿sí? Maxwell, es reunir toda esa evidencia y meterla en sus 20 ecuaciones, ¿sí?
él describió algunas cosas de algunos otros fenómenos, ¿sí? Encontró, por ejemplo, que ya se había medido de alguna manera la velocidad de la luz y que cuando Maxwell comenzó a tener su teoría, entonces explicaba que ese valor de la velocidad de la luz sí podía obtenerse a partir de constantes físicas fundamentales, ¿sí? Entonces, así lo que Maxwell habla primero es que el campo eléctrico y el campo magnético también no son entes separados, son entes unidos y que uno da origen al otro y que con ello se puede explicar cómo la luz se va formando, ¿sí? Cómo la luz es una consecuencia de onda electromagnética, ¿sí? Entonces, en términos generales, sí, el electromagnetismo permite explicar muchísimos fenómenos como son las ondas de radio y la de televisión actualmente, microondas, radiación infrarroja, radiación ultravioleta, ¿sí? Entonces, lo que hace y propone Maxwell es fundamentalmente que la diferencia entre todos estos fenómenos son dos cosas, que es la cantidad de energía que transporta y la longitud de onda que van abarcando, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace un concepto muy grande. Entonces, nosotros vimos las clases, bueno, dijimos, bueno, ¿cómo son las ecuaciones de Maxwell? Estas ecuaciones que son 4, ¿sí? Que son la divergencia de E, la divergencia de B y la relación que existe entre el campo magnético y el campo eléctrico, ¿sí? La relación que existe cuando cambia el campo magnético, ¿sí? Que produce un campo eléctrico, y lo inverso, que cuando se cambia el campo eléctrico en el tiempo, se produce un campo magnético en el tiempo, ¿no? Estas ecuaciones son 4, ¿sí? No son explicadas de la forma que Maxwell inicialmente las propuso. Esta forma diferencial fue ya descrita ya por 1800, bueno, por ejemplo, Maxwell decía que había descrito las ecuaciones en 1885 y que hubo un matemático, Ørsted, que las logró conjuntar en esta forma diferencial, que es mucho más elegante, ¿no? Que las ecuaciones como estaba formada por Maxwell. Pero fundamentalmente todo lo que describe Maxwell, que sobre todo en estas dos últimas, que habla de las interacciones entre los campos magnético y eléctrico y la formación posiblemente de las ondas, es una propuesta original de Maxwell, ¿sí? Para entender esas 4 ecuaciones como actualmente se conocen, ¿sí? Pues fueron el conjunto de los desarrollos, por ejemplo, la ley de Ampère, la ley de Coulomb, esta parte de Gauss, esta es la forma matemática, ¿sí? De la divergencia de un material, es la divergencia de Gauss. Ørsted, este es la persona que consigue agrupar las 20 ecuaciones de Maxwell en las 4 que actualmente conocemos. Y Faraday es uno de los físicos experimentales más importantes del siglo XIX, ¿sí? Que consigue explicar muchos de los fenómenos por simple observación. Faraday no era un gran matemático, simplemente era un físico experimental, pero todas sus observaciones y todas sus conclusiones son muy minuciosas, ¿sí? Y eso permite tener la base, ¿sí? Para el desarrollo de la teoría electromagnética. La teoría electromagnética no es una teoría que solamente se le ocurrió a Maxwell, ¿no? Es la conjunción de las ideas fundamentalmente de todas estas personas. Aquí se me olvidan algunos otros, como Weber, Ørsted, ¿sí? Turing, muchos de ellos,
y que ellos iban describiendo poco a poco los fenómenos eléctricos y los magnéticos, ¿sí? Entonces, empezaremos con la ley de Gauss. La ley de Gauss comienza primero con este término que se llama la divergencia del campo eléctrico. Y esta divergencia es, aquí aparece un operador que se llama el operador Nabla, ¿sí? Que nos permite ver, matemáticamente, es un elemento que permite hacer la descripción del cambio de los vectores que involucran, o también de los escalares, por ejemplo. Yo puedo decir que esto sería una forma como esto está cambiando en el espacio, pero si yo pongo un habla a una cantidad espacial, eso es un vector, a una escala, también puedo hablar de la manera como va variando, un gradiente. Digamos, habla por la temperatura, nos diría cuánto es la temperatura, cómo variando de diferentes formas. Bueno, pero primero esta es la idea de la ley de Gauss, ¿sí? Y la ley de Gauss nace del conocimiento de la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que establecía Coulomb? Coulomb establecía que dos partículas cargadas positivamente se repelen, ¿sí?, entre sí con una fuerza que es proporcional al inverso de la distancia, ¿no? Y que si las partículas fuesen positivas y negativas, entonces podría haber los fenómenos de atracción o repulsión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el cambio que se produce de Coulomb a Gauss? Bueno, primero lo que pasa de Coulomb a Gauss nace de poner aquí esta cantidad que se llama el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que decir con el campo eléctrico? Entonces, primero lo tenemos que pensar qué es el campo, y lo que nosotros pensamos y decimos cualquier campo, ya sea eléctrico, magnético, gravitacional, binomial, campo, vamos a entender que es la alteración del espacio, ¿sí?, que sufre por la presencia de una propiedad de la materia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un campo eléctrico, sí, hay una propiedad de la materia, que en este caso sería la carga, ¿sí?, la carga eléctrica, ¿sí? Y esta carga eléctrica es lo que se produce en el campo, ¿sí? Entonces, ¿qué produce la presencia de una carga? ¿Sí? Se produce un campo, ¿sí? Y una vez el campo es la alteración que está en el espacio, está alterado. Y entonces, si yo tengo dos partículas, una grande y una pequeña, la grande altera el espacio, entonces la segunda partícula se va a dar cuenta de la existencia de la grande, de la primera, no por una interacción directa, sino porque el espacio fue alterado, ¿sí? Y entonces cuando se altera el espacio, entonces es el medio bajo el cual, ¿sí?, dos partículas van a estar conociendo su existencia y conociendo sus efectos, ¿sí? Entonces, aquí lo que se dice, entonces, que cuando Coulomb dice, por ejemplo, que las partículas se atraen directamente, dependiendo de la intensidad de las cargas, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿sí? Y no está diciendo cómo es que están sintiendo esos efectos. Lo que hace Gauss, ¿sí?, ¿sí?, lo que hace Gauss es decir, lo que pasa es que cada una de las partículas está generando un campo. Y entonces se genera un campo eléctrico por la presencia de cargas eléctricas, ¿no? Sí. Y entonces, vamos a decir que esta parte, estamos hablando, todavía no lo podemos aquí. La parte de E, decimos, es una alteración del espacio por la presencia de la carga. Sabíamos entonces de la ley de Coulomb que esto es directamente proporcional, ¿sí?, a la línea que los une en dos cargas, por ejemplo, y entonces eso sería inversamente proporcional, es directamente proporcional a la cantidad de carga e inversamente proporcional a la distancia, y está dirigido en la línea que los une. Entonces, esto es la definición de un vector.
Un vector es algo que tiene magnitud y que tiene dirección, ¿no? Sí, entonces puede tener un sentido, es sentido positivo, sentido negativo, ¿sí? Eso es lo que propone Gauss en esta primera parte. Y aquí la divergencia, ¿sí? La divergencia es un término que nos dice no solamente que se presenta el campo, sino que esta divergencia es un concepto matemático que comprime, que hace todo posible por explicar todos los fenómenos, ¿sí? Y entonces, para poder entender lo que es la divergencia, ¿sí? Gauss entonces comenzó a describir lo que se llama las líneas de campo, ¿sí? Las líneas de campo son, por ejemplo, para un protón, ¿sí? Ese es un protón que es carga positiva, ¿sí? Entonces, un protón sería un elemento, una carga, y este protón, si yo lo tengo en el espacio, altera el espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo saber que el espacio está alterado? ¿Sí? Entonces, puedo saber que el campo está alterado porque fue la carga la que lo alteró. Y para saber cómo es eso, pues tengo que poner otra carga, ¿sí? Otra carga para saber si hay una alteración. Y entonces, si yo pongo, matemáticamente voy a escribir una carga muy pequeña, excesivamente pequeña, de tal manera que la perturbación que sufre el espacio solamente se deba al protón, ¿sí? Ese es un concepto ideal. Y entonces yo me fijo hacia dónde se mueve una partícula, ¿sí? Y entonces la trayectoria que describir una partícula positiva, ¿sí? Por la presencia del protón, esas serían las líneas de campo. Y estas líneas de campo, vean, nos dan una dirección. Si aquí está la partícula, se va a mover en esta dirección. Si la partícula está acá, entonces se va a mover allá y se va en diferentes lugares, se van a estar moviendo en diferentes regiones, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se sigue viendo mi transparencia? ¿O se perdió? A ver, yo no sé. Sí, se perdió. Ok. Entonces, cuando eso describimos esas trayectorias, entonces esas son trayectorias, son las descripciones de la perturbación que sufrió el espacio por la presencia de la carga, ¿sí? Estas son las trayectorias que describió una partícula, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, ¿sí? Lo que nos habla el operador divergencia del campo eléctrico, nos da información de cómo va el campo, ¿sí? Y de dónde nacen y dónde mueren estas líneas de campo. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que si yo calculara la divergencia en este círculo rojo, ¿sí? Yo voy a encontrar que en estas divergencias hay muchas líneas, ¿sí? Que nacen y se van al infinito, nunca se cierran. Pero si yo calculo la divergencia en este punto, ¿qué quiere decir? Yo calculo dónde están las fuentes de campo. En ese punto no hay fuentes de campo y la divergencia puede ser cero, ¿sí? Hicimos una explicación pensando en que tendríamos agua, ¿sí? Eso no sé si lo voy a repasar muy rápidamente. Voy a suponer que me olvido un poco del campo eléctrico y me pongo a pensar en un sistema vectorial que sería una tina con agua y en cada uno de los puntos yo puedo conocer la velocidad del agua, ¿sí? Del agua que está circulando, ¿no? Entonces, yo me fijo acá y aquí, si yo hago una región, me fijo que las líneas estas que describen la velocidad del agua entran y salen de esta región, ¿sí? Que aquí decimos que ninguna línea de campo muere, ¿sí?
Entonces todo lo que entra sale y aquí la divergencia vale 0, ¿sí? Podríamos tener el caso negativo y el caso positivo en el caso de la tina. Si nosotros pudiésemos tener, por ejemplo, en este punto, aquí yo le pongo, porque está si yo en esta región, ¿sí?, pongo una llave, entonces aquí sí va a haber líneas de campo que salen, si se van por acá, ¿sí? Entonces aquí, alrededor de este punto, alrededor de la llave, voy a tener que sí va a haber un número de líneas de campo que salen y que emergen, pero que nacen de ahí. Pero si yo pongo en otro punto, ¿sí?, pongo en otro punto un desagüe de esta parte de acá, este desagüe me puede decir que las líneas de campo, ¿sí?, se vayan a morir, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la divergencia es positiva si alrededor de las líneas de campo nacen, ¿sí? Y sería negativa si estas mueren, ¿sí?, en estas líneas de campo. Entonces, tenemos los conceptos de divergencia. La divergencia nos está diciendo cuál es el origen de esa cantidad vectorial, ¿sí? Y entonces, aquí nosotros decimos que la divergencia del campo eléctrico, su origen es algo que está generando. Y lo que vemos en ese algo es la distancia, no es distancia, la densidad de carga sobre una cierta cantidad. Y la densidad de carga, o sea, es la medida de cuánta carga eléctrica positiva o negativa se encuentra en el círculo que rodea nuestro punto. Cuando mayor sea la carga, más acumula, ¿sí? Más carga se acumula. Y bueno. Y aquí hay una constante de proporcionalidad, que es la epsilon 0, que es la función dieléctrica. Bueno, ese es un valor que nosotros después vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, lo que dice primero, lo que dice esta expresión, ¿sí?, que primero, que lo que produce un campo eléctrico, ¿sí?, lo que se produce en un campo eléctrico es precisamente la densidad de carga, ¿sí? Y además de producir eso, ¿sí?, ¿sí? Entonces, dice, este algo es lo que está produciendo, ¿sí?, un campo eléctrico, ¿sí? Y lo que nos dice el lado derecho es que además de cómo se produce y en qué direcciones y en qué forma, ¿no? Eso es lo que nos está dando la ecuación de la divergencia del campo eléctrico, ¿sí? La divergencia del campo eléctrico, entonces, ¿sí?, puede calcularse en diferentes puntos. Por ejemplo, acá dice que la divergencia es 0 porque no hay ninguna fuente, ¿sí?, que produzca el campo, ¿sí? Y si lo pongo acá, quiere decir que si hay una fuente, o sea, si el protón es acá, es una fuente que produce el campo, ¿sí? Esto sería la divergencia y ¿sí?, y la divergencia de un material, ¿sí? Entonces, esta divergencia nos puede decir si la carga es negativa o es positiva, si la divergencia es mayor o menor que 0, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta ecuación matemáticamente nos podemos conocer cómo va divergiendo, por eso se llama la divergencia. ¿Qué quiere decir? Cómo se va modificando el espacio, ¿no? Por eso se llama divergencia. Cómo se curvan, etcétera, ¿sí? Hay casos concretos, se observa que el campo crece proporcionalmente al cuadrado de la distancia. Y vean, por ejemplo, en esta figura de un dipolo eléctrico que está aquí, vemos que las líneas de campos en medio de las dos
de las dos partículas, que esta es una positiva y una negativa, es muchísimo más intensa que las líneas de campo a una distancia alejada. Además, vemos que las líneas de campo, si esta es la roja es positiva, ¿sí? Si la roja es positiva y la azul es negativa, entonces las líneas de campo nacen de la positiva, se van, pero al mismo tiempo son atrapadas o llamadas por la carga negativa y hacen este cambio, esta variación, este cambio en dirección. Esto es cómo van divergiendo, cómo se van separando. Si ven aquí, tendrían que tener una trayectoria aún más grande, ¿sí? Una trayectoria muy grande. Aquí, por ejemplo, esta de aquí yo la podría prolongar y tendría que llegar acá así, por ejemplo, y así. Por más que yo haga una de ellas, se regresa, ¿no? En este caso saldría de acá y regresaría por acá, ¿sí? Entonces, estas serían las trayectorias, y esas trayectorias es lo que nos está midiendo la divergencia. Y además de la divergencia nos está diciendo que lo que produce el campo eléctrico, la perturbación del espacio por la presencia de la carga, es una perturbación que se puede explicar por medio de este concepto de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, finalmente, la ley de Gauss es el campo eléctrico, nos permite definir qué es el campo eléctrico. Es la perturbación del espacio precedido por la presencia de cargas eléctricas. Y aquí, por ejemplo, es una representación de lo que sería una representación de los vectores, ¿sí? Esto es lo que nosotros tendríamos si consideramos al campo eléctrico acá. Entonces, en cada uno de los puntos yo puedo poner, en este punto, aquí yo pongo un vector, ¿sí? Este vector que se mueve para acá. Pero si yo estoy en este punto, el vector que me describe la perturbación del espacio es este. Y si estoy en este punto, la perturbación va a ser esta. Y así, en cada uno de los puntos, yo tengo un vector que me va a definir cómo está cambiando el campo eléctrico. Toda esta información, ¿sí?, de cómo va cambiando en los diferentes puntos es lo que nos da la divergencia. Vamos a hacer unos ejercicios posteriormente para calcular estas divergencias y entender, ¿sí? Entonces, estas son las líneas de campo, ¿no? Entonces, estas son las expresiones que nos están definiendo, ¿sí?, la idea de un campo eléctrico. Aquí tenemos, por ejemplo, la formación de diferentes formas. Ay, qué horrible. Aquí tenemos la representación esquemática de campos eléctricos generados por partículas positivas y partículas negativas, que son estas que yo mostré acá, ¿sí? Esta es una partícula negativa. Esta es una partícula negativa y esta es una partícula positiva. Aquí serían dos cargas positivas que describirían las trayectorias de una carga testigo. Recordemos que las líneas de campo son la trayectoria que describiría una partícula testigo y que da la evidencia a la presencia del campo eléctrico. Y aquí serían estas formas serían cómo se moverían las partículas testigos si es que tuviésemos dos cargas fundamentalmente positivas. ¿Qué pasaría si tuviésemos una carga positiva y una carga negativa, pero a lo largo de una barra? Entonces las líneas de campo serían estas, ¿sí? Estas serían las líneas de campo, ¿sí? ¿Y qué pasaría si tenemos una antena? ¿Sí? Las líneas de campo son estas, ¿sí? Estas son las que representan las antenas, ¿sí? Entonces, esto es la representación, toda esta información está contenida en los ejemplos de la divergencia, ¿no? De la divergencia del campo eléctrico.
Esta es una representación que está dentro de la plaza, es una proyección, pero una partícula positiva y otra partícula positiva alteran el espacio en las 3 dimensiones. Entonces, aquí tendría que hacer unas cosas fuera de la pantalla que reflejarían también ese tipo de fenómenos, ¿sí? Bueno, no sé, esta sería la primera propuesta de un campo, ¿no? Esta es la primera ecuación de Maxwell. Si regresamos y vemos la siguiente ecuación, esta de aquí, vamos a ver que se parece un poco a la primera, pero aquí se pone un elemento diferente que es B, que en nuestro caso B es un vector también, y eso B representa el campo magnético. Es señor de Jean Viot, ¿no? Y es de Jean-Baptiste Viot, ¿no? Es uno de los que describieron fundamentalmente cómo funciona el campo magnético, ¿sí? Entonces, dice que el campo magnético también se puede describir a través de la trayectoria, de las trayectorias de las líneas de campo, y que la divergencia de esas trayectorias hacen que esto sea cero, ¿sí? La divergencia del campo eléctrico es cero. ¿Por qué es cero? De campo magnético, perdón. Porque, ¿qué hay del campo magnético? ¿Sí? Dice que, no, que las divergencias, ¿sí? Es cero. Recuerden que la divergencia positiva nos daba en el caso del campo eléctrico, nos daba la evidencia de que una carga, ¿sí? Generaba este tipo de trayectorias y que esas trayectorias se iban al infinito. Ya pues sea positiva o negativa, pero cuando era cero, ¿sí? Es quiere decir que todas las líneas de campo entran en una región y salen también, ¿sí? O sea que no hay un momento de que las líneas de campo no nacen ni mueren de manera clara, ¿sí? Aquí tenemos las líneas de campo son, sí, por lo tanto, líneas que en cualquier reacción siempre tienen el mismo número de líneas que entran, igual al número de líneas que salen, ¿sí? Entonces, la divergencia dice que siempre son trayectorias cerradas, como el caso del imán, ¿sí? Entonces, el imán, por ejemplo, tiene 2 polos, uno norte y sur, ¿sí? Y las líneas del campo que salen del norte se van hacia el polo sur, ¿sí? Y entonces, pero estas líneas siempre están presentes, siempre están así. ¿Cómo sería? Porque esas trayectorias son trayectorias. ¿Cuál es el testigo de un campo magnético? ¿Sí? ¿Cuál es el testigo de un campo magnético? Pues sí, nosotros decimos que para ver la perturbación que produce un campo eléctrico, poníamos una carga positiva, pequeña, pero que esta carga positiva iba a dar, iba a orientar y se iba a dirigir en la dirección del campo. Pero para el campo magnético, ¿sí? Vamos a suponer que en esta parte estática está formado por imanes. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es para poder evidenciar la existencia de los imanes, vamos a poner pequeños imanes que son estas limaduras de fierro. Estas limaduras de fierro son pequeños imanes que dan cuenta de la perturbación del campo. Esos son tan pequeñitos, por ejemplo, el campo que producen norte y sur, ¿sí? Oeste, norte y sur, ¿sí? Serían 2 nortes y aquí un norte y un sur, ¿sí? Entonces, esos son más intensos que el que produce cada uno de estos chiquititos.
Entonces, si esto fuese una brújula, estas brújulas van a estar orientadas en estas direcciones. Siempre van a estar dirigidas hacia el norte, ¿sí? Aquí tendríamos que poner unos pequeños vectores. A ver si yo puedo poner acá, ¿sí? Y aquí tengo un pequeño vector, ¿sí?, que apuntaría hacia el norte. Aquí un pequeño vector que apuntaría hacia acá. Aquí un pequeño vector. Entonces, todos estos vectores nos están dando la idea de cómo está siendo perturbado el espacio por la presencia de estos imanes, ¿no? De esta misma manera, por ejemplo, de aquí salen del sur y se mueven para acá, se van para acá. Aquí ya no sé por qué se me están haciendo esas rayas, pero aquí así van generándose estos vectores. Y esto es lo que dice, que las trayectorias de los vectores son siempre cerradas, ¿sí? Estas son siempre cerradas, estas son trayectorias de ese tipo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir, ¿sí? Lo que quiere decir es que de ninguna manera, cada vez que yo rompo un imán, ¿sí? Cada vez que yo rompo un imán, aquí lo que voy a encontrar son siempre positivos y negativos. Por eso que las limaduras de fierro se van a estar orientando de esta forma, ¿sí? Y entonces lo que está diciendo es que yo nunca puedo encontrar, ¿sí?, un sistema donde pueda romper y quedarme con uno solo de los polos. Siempre van a estar juntos, ¿sí? No hay, por ejemplo, como en las cargas eléctricas, una carga positiva y una carga negativa. Aquí no hay separadas las cargas en los nortes, los polos magnéticos. No hay monopolio, no hay monopolos magnéticos. Siempre va a haber un polo norte y un polo sur, ¿no? Eso es lo que dice esta ecuación de Gauss, la ley de Gauss. Se llama la ley de Gauss porque Gauss, como habíamos dicho al principio, propuso el establecimiento de este concepto de divergencia, ¿sí? La ley de Gauss para el campo magnético, ¿sí? Y pues más bien sería la ecuación de Biot-Savart, que también se conoce, ¿no? Bien, entonces estos serían los dos campos que habíamos visto al principio, ¿sí? Ahora vamos a hablar de esta tercera ecuación, ¿sí? Esta tercera ecuación, que se conoce como la ley de Faraday, que Faraday fue el que describió fundamentalmente qué pasa cuando se modifica un campo magnético, ¿sí? Y entonces, este señor Faraday hizo muchos experimentos de electromagnetismo, ¿sí? Y los explicó de tal manera que Maxwell los logró conjuntar, ¿sí?, de un modo más eficaz, ¿no?, porque estaban difíciles de explicar, ¿sí? Y entonces, había en ese siglo XVI, perdón, en el siglo XIX, en el siglo XIX, muchas personas se dedicaban a realizar experimentos. A ver, no estoy seguro que me estén viendo. ¿Alguien me dice si está la presentación lista? Sí, se ve. ¿Sí se ve? Ok. Sí, profe. Bueno, entonces, la idea era, se había pensado que la electricidad y el magnetismo eran cosas muy diferentes, ¿sí?
Entonces, Ørsted mostró que una corriente eléctrica producía alrededor de un campo magnético, ¿sí? Esta demostración, ¿qué es lo que produce? Una corriente eléctrica produce un campo magnético. ¿Qué pasaría lo contrario? O sea, que un campo magnético puede producir fenómenos eléctricos, ¿sí? Y se dio fundamentalmente la descripción por Faraday y por Joseph Henry, pero el primero que lo publicó fue Faraday, ¿no? Entonces ahí salió la ecuación. ¿Pero qué pasó? Faraday, para demostrar, ¿qué es lo que quiere demostrar? Que un campo magnético produce fenómenos eléctricos. Y entonces para eso utilizó este experimento. Vean, en este experimento lo que se tiene aquí es una ferrita, una cosa magnética, y al cual tiene enrollado, ¿sí?, un alambre, el cual está conectado a una pila. ¿Sí? Bien, y del otro lado, ¿sí?, lo que se tiene es un medidor de corriente. Corriente sabemos que es el movimiento de los electrones. ¿Sí? Entonces, aquí vean, aquí tenemos también otro embobinado, pero aquí lo que va a medir, ¿sí?, es si hay una presencia corriente o no corriente, ¿sí? Entonces, este anillo, esto que es usada, ¿no? Si una corriente eléctrica genera un campo magnético, tal vez un campo magnético generaría una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿para qué se produjo este concepto? ¿Sí? Y encendió el primer circuito conectado a una pila. Cuando veía esto, no pasaba más nada, ¿sí? Pero cuando los fenómenos se presentan precisamente cuando se conecta. Si se conecta, entonces sí hay una alteración, pero después ya se establece y ya al establecer la corriente ya no hay ninguna variación. Se desconecta y hay una pequeña variación, ¿sí? Entonces, esto es lo que observó Faraday. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que se puede producir un campo magnético, puede producir un campo eléctrico. Sí, sí dice que sí, pero solamente cuando está cambiando con el tiempo, ¿sí? Entonces, era la variación de campo magnético con lo que genera la corriente, ¿sí? Y entonces, eso sucede constantemente, ¿sí? Esta es la ecuación de Faraday, y entonces aquí se establece, vean, que dice que si yo cambio el campo magnético en el tiempo, se produce un campo eléctrico. Esa es la ley de Faraday, ¿sí? La variación de campo magnético produce un campo eléctrico. Pero aquí hay una condición que también se amplía muchísimo, ¿sí? Que no es una forma simple de, variar, que se varía, sino que se conforma en una forma muy diferente a una forma lineal, ¿sí? Entonces, esta forma, ¿sí? Faraday decía, bueno, lo que está sucediendo es que el campo eléctrico no se forma en la dirección, ¿sí?, del campo magnético, sino se forma en una dirección perpendicular, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba diciendo con esta divergencia. La versión de Maxwell, ¿sí?, fue conjuntar esta idea, ¿sí?, en esta forma, ¿sí? Entonces, la expresión que esa cosa que se llama nabla plus E se llama el rotacional, ¿sí? El rotacional del campo. Y el concepto de rotacional es similar al de la divergencia en el sentido que proporciona información acerca del campo vectorial, pero que es una información diferente, ¿sí? Entonces, no sé ustedes si ya hayan visto esa parte de divergencias y rotacionales.
bueno, no sé. Quisiera que repasaran si tienen el concepto de rotacional. Lo vamos a ver muy rápidamente acá, ¿sí? Y lo vamos a ver por una simetría de una corriente de agua, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el rotacional nos va a dar rotacional o turbulencia, vamos a decirlo. Puede ser la turbulencia del campo eléctrico. Entonces, para darnos una pequeña idea de cómo funciona esto del rotacional, vamos a imaginarnos que tenemos un flujo de agua que se llama laminar, donde en cada uno de los puntos la velocidad es la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es un flujo, ¿sí? Donde todo está calmado y todo está bien derechito, bien, sí, todos los vectores son iguales, ¿sí? Y entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros podíamos pensar para describir esta alteración? Para poder vivir esta alteración, lo que nosotros vamos a proponer es poner una pelota aquí, ¿sí? Una pelota es una pelota que esté flotando. Entonces, si decimos que el flujo está circulando acá, decimos que el rotacional es cero, que esta pelota no rota, no cambia, ¿sí? Que todos los vectores van en la misma dirección y entonces solamente se desplazan, ¿no? Entonces el rotacional vale cero, vamos a decir acá. Ahora, si nosotros proponemos que la mitad del flujo vaya en una dirección y la otra mitad en la otra dirección, y ponemos la misma pelota, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que aquí la pelota va a girar, ¿sí? En esta dirección. Si aquí se está moviendo, esta parte está empujada hacia esta dirección y el flujo contrario, la otra mitad, va en dirección contraria, ¿no? Y entonces lo que está pasando es que comienza a rotar, ¿sí? Entonces, para comenzar a rotar, nosotros utilizamos el concepto vectorial de que rota, pero la dirección, por ejemplo, es en contra de las manecillas del reloj, en este caso, ¿sí? Y entonces tenemos una dirección vertical, ¿sí? Entonces el rotacional, ¿sí? Aquí el rotacional, la cosa rota, es una cosa rotacional, pero es diferente de cero, ¿no? Pero hay una dirección, porque podría suceder, ¿sí? Que esté en la dirección contraria. ¿Por qué me está saliendo esto? Que está en la dirección contraria. Y si está en la dirección contraria, ¿sí? Entonces, si el flujo fuese hacia arriba de este lado y hacia abajo de este lado, entonces el vector rotacional iría hacia abajo, siempre en la dirección de la rotación, ¿sí? Entonces la rotación en este caso fue en la dirección de las manecillas del reloj, tendrían que tener una dirección perpendicular. Recuerden que eso está muy cercano a lo que se había visto en la secundaria con la ley de Lenz, que cuando la corriente va en esta dirección, ¿sí? El flujo va en la dirección de la mano derecha, que esa es la idea del rotacional, ¿sí? Entonces, dice que, ¿qué es lo que está diciendo esta ecuación de Faraday? Que la divergencia, que si yo hago que el campo magnético se mueva, cambie en el tiempo, entonces se va a generar un campo eléctrico, pero turbulento, o sea que va a estar así, va a estar girando y va a estar girando en una dirección perpendicular a la dirección que tenga el campo magnético, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la razón del cambio del campo magnético es cero, entonces, no, primero esto, entonces si el campo magnético es cero, entonces no, el campo eléctrico no tiene una perturbación, no gira. Pero si cambia el campo magnético, entonces el campo eléctrico que se genera, ¿sí? Se produce de esta manera. Entonces, esta es la idea del rotacional, ¿sí? Entonces, el rotacional ¿qué quiere decir esas ecuaciones de Faraday? La ecuación de Faraday dice, sí, si yo cambio el campo magnético, me produce un campo eléctrico. Pero el campo eléctrico que es producido es
de tal manera que es perpendicular y que tiene que ver con la dirección de rotación del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, así, si el campo magnético siempre está constante, por ejemplo, acá vamos a regresar al experimento de Faraday, ¿sí? Cuando yo conecto, entonces el campo magnético es constante y al ser constante, pues no cambia en el tiempo y entonces no se produce un campo eléctrico. Solamente se produce cuando hay variaciones, ¿sí? De tal manera que es la rapidez del cambio del campo magnético, ¿sí? Que es justo en contra de ese cambio. Hay un signo menos, ¿sí? El signo menos nos dice que el cambio del campo magnético genera una turbulencia que es negativo hacia estas cosas, ¿sí? El campo eléctrico y el campo magnético no son independientes uno del otro, sino están interaccionando. Y uno es un campo eléctrico, ¿sí? Y un campo magnético, ahí tiene una interacción. Y lo que dice la ecuación de Faraday es que si yo cambio el campo magnético en el tiempo, produzco un campo eléctrico, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Esa es la ecuación de Faraday, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? Lo que nos queda para mañana es pensar lo contrario. ¿Qué pasa cuando yo tengo un cambio del campo eléctrico, ¿sí? Y cuando tengo un cambio en el campo eléctrico, entonces, ¿será que se puede producir un campo magnético? ¿Sí? Bueno, no sé si haya dudas de estas ecuaciones de Maxwell. Hasta aquí. A ver, ¿qué pasó? No, profe, no hay dudas. ¿No hay dudas? Bueno, una corriente sí se ve, sí, pues, ok. Bueno, entonces nos vemos mañana a clase de las 2:30, ¿sí, por favor? Ok, profe, nos vemos. Gracias. Sí, nos vemos entonces. Hasta mañana, profe. Hasta luego.